Ante situaciones críticas que ha vivido la humanidad, al momento de enfrentarlos se abren espacios también de reflexión más profundos, no solo sobre el momento que se está viviendo, sino también respecto a las proyecciones, a los horizontes de largo plazo, no solo para los grupos más pequeños, individuales, sino también como colectivos, como sociedad. Son esos espacios los que queremos aprovechar también para profundizar en las herramientas con las que podemos contar al momento de hacer esa reflexión e imaginarnos cómo será nuestro futuro una vez que la pandemia ya haya quedado atrás. Por eso hoy queremos conversar con el profesor y jefe del doctorado de Filosofía de la Universidad Católica, cofundador además del laboratorio Pensar en Red, Francisco de Lara. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Muchas gracias, un placer. Francisco, vivimos un momento de alta incertidumbre con desafíos grandes como la pandemia, sin duda el más urgente de todos, y otros que vienen arrastrados de antes como el cambio climático, por ejemplo, y otros desafíos o tensiones sociopolíticas que nos sitúan en un momento de esos bien interesantes por la profundidad y por sus dimensiones. La pregunta es cómo enfrentarlos cuando esos momentos de incertidumbre se traducen a veces también en una pérdida como de horizonte, ¿no? ¿Cómo enfrentar estos momentos desde el punto de vista de la reflexión como sociedad? Bueno, sin duda no es fácil y la filosofía no tiene para nada recetas ni respuestas, pero lo que sí quizá tiene es una amplia experiencia en tratar con problemas complejos, ¿verdad? Con problemas que cuando estallan, bueno, no se ve muy claro cómo habría que abordarlos, hay demasiadas urgencias, que es por supuesto natural, ¿verdad? Hay muchos aspectos críticos que demandan una atención inmediata. Y sin embargo, justamente por eso falta quizá a veces, cosa comprensible por lo demás, una mirada más efectivamente, como tú decías, de largo plazo, ¿no? Yo pienso que ahí es clave tener herramientas de pensamiento crítico, que son las que la filosofía, entre otras disciplinas, pone a disposición, ¿verdad? Y contar con esas herramientas permite, por de pronto, hacer un buen diagnóstico, intentar ver qué es lo que se está poniendo de manifiesto, qué es lo que estas crisis están permitiendo, en fin, ver sin ningún tipo de velo, sin ambages, digamos, a toda luz y con toda claridad. Y ahí hemos visto, bueno, pues tanto a nivel mundial, que la manera como vivimos, como producimos, como consumimos, como nos relacionamos con el medio ambiente, están lejos de ser idóneas, ¿verdad? Como también a nivel luego país, que quizá las estructuras y los tejidos sociales son más frágiles de lo que parecía, ¿no? En Chile ya habíamos tenido la experiencia previa, ya había habido una manifestación en ese sentido, ¿verdad? Pero yo creo que esta crisis lo ha acentuado todavía más. Sí. Entonces, ahí es donde se abre la posibilidad de hacer un diagnóstico adecuado, cuáles son los elementos problemáticos, cuáles son las tensiones que están de alguna manera subyaciendo en la manera como nos relacionamos entre nosotros y con el medio ambiente, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y cómo una disciplina que no está tan abocada quizá a la solución inmediata, a la solución, por así llamarlo, técnica, sino que tiene una amplia experiencia en reflexionar acerca de fenómenos en toda su complejidad, podría tal vez aportar algo ahí. Sí, ahora, ese pensamiento crítico del que tú hablabas, Francisco, puede ser clave también para desarrollar un proyecto quizás más de largo plazo o idea fuerza de largo plazo que hoy parecen ausentes en el debate, ¿o no? Me imagino que se van desarrollando a la par con ese diagnóstico, pero todavía no asoman. Yo creo que por lo que decíamos antes, ¿no? Porque hay una sensación justificada de mucha urgencia, ¿no? Tenemos un fenómeno que, si bien efectivamente se estaba manifestando, se manifestó a finales del año pasado en China, tardamos un poco en tomarle el peso verdadero y al llegar, pues bueno, ha sido una explosión, nunca mejor dicho, ¿no? Tuvimos una explosión social y luego hemos tenido una explosión sanitaria. Y ese tipo de explosiones nos descolocan clarísimamente. Es normal que ahí haya una especie de pánico, pero yo creo que efectivamente se abre una oportunidad de pensar más estructuralmente y se están abriendo opciones de ese tipo a nivel de sociedad civil, sin duda alguna, ¿no? Esta iniciativa ahora, como tenemos que hablar de Chile, por ejemplo, ¿no? Son iniciativas que me parece que apuntan en la dirección más de largo plazo, no meramente de la solución casi que urgente que debemos tomar ante un problema como el actual. Ahí es donde creo que se pueden articular procesos más sustantivos. Perdón. Sí. Sí, lo interesante es que hay muchísimos desafíos. Lo decías tú en el caso de Chile, junto con los problemas globales como el cambio climático. En Chile estábamos en un proceso intenso también de cambio desde el 18 de octubre en adelante. Y habiendo tantos desafíos, pareciera que eso podría de alguna manera aglutinarnos en torno a ciertos proyectos o ciertas ideas
pero no pareciera cuajar todavía ese proceso. Estamos todavía un poco flotando sin una dirección tan clara. ¿Es natural eso o lo atribuyes tú a algo específico de la situación chilena, por ejemplo? No, creo que tiene algo natural, como decíamos, bueno, Ujú. nos ha golpeado a todos de múltiples maneras. Es cierto que nos ha puesto tan en cuestión que nos ha dado también casi no solo la oportunidad, sino que casi que nos ha forzado, ¿no?, a replantearnos cómo estamos viviendo y también cómo es nuestro tejido Ujú. social. En Chile, efectivamente, hay Sí. peculiaridades en el sentido de que ese tejido social probablemente ya venía muy maltrecho, ¿no? Y lo habíamos visto los Ujú. meses anteriores y estábamos un poco en vías de generar una respuesta ciudadana también, consensuada, ¿no?, a través de mecanismos de participación mucho más amplios y mucho más transversales de los que suelen ser habituales, ¿no?, a través de Sí. conversatorios, diálogos ciudadanos, cabildos, etcétera. Y ahí se estaba generando, yo creo, un tejido muy interesante, ¿no?, una forma muy particular de Ujú. intentar conversar sobre lo que verdaderamente nos preocupa, cuál es el nuevo proyecto que puede articularnos y puede unirnos como sociedad. Creo que eso se vio un Ujú. poco truncado, sin duda alguna, por lo menos en el debate público a través de la crisis sanitaria, ¿verdad? Pero que a la vez la crisis Ujú. sanitaria ha puesto tan de relieve que eso sigue estando sobre la palestra, digamos, ¿no?, sigue estando ahí por ser conversado y resuelto, que se da la oportunidad y yo creo la necesidad de cara a un posible y próximo proceso, digamos, de conversación acerca del proceso constituyente, de Sí. generar de nuevo diálogos, ¿no? Que si no no están teniendo tanto lugar en la calle por motivos obvios, ¿no?, porque a la calle en principio ni siquiera se puede salir, pero se pueden articular a través de Por otros supuesto. medios, como por ejemplo, claramente el espacio que todos habitamos connaturalmente, que es el espacio virtual. Ese punto es interesante, Francisco, porque me gustaría saber cuál es tu mirada sobre las redes sociales en particular. ¿Tú crees que esta capacidad de generar ese mundo virtual, de estar tan conectados hoy día, aporta al desarrollo de esos espacios de diálogo? Porque hay una mirada crítica también sobre el rol que cumplen, en la medida en que pueden ser espacios muy frágiles, también algo efímeros para construir esos vínculos necesarios. Sin duda, esto, bueno, es parte de los temas que trabajamos con Catalina Guzmán en este proyecto, este Ujú. laboratorio de ideas que se llama Pensar en Red, ¿no? Son, me parece, Sí. temas claves porque en el fondo se trata de reconocer que tenemos toda una ciudadanía ya que es una ciudadanía digital también, no meramente una ciudadanía, Ujú. digámoslo así, física, ¿verdad? Y ahí empieza, de nuevo, se hace urgente un pensamiento crítico ahora aplicado a esa nueva esfera pública, que son las redes sociales o que son en general Ujú. los medios virtuales. Y particularmente sobre las redes sociales hay dos cosas que decir. Sin duda, aquí tenemos tecnoescépticos y tecnooptimistas, ¿verdad? Hay una Sí. amplia palestra de posiciones, pero, paleta de posiciones, quiero decir, pero yo diría, sin duda, si nosotros usamos las redes sociales primero como modos de automarketing y de autoconsumo, ¿verdad? Es decir, caemos en esa lógica de que todos son bienes de consumo, incluso nuestra propia vida, incluso nuestras propias experiencias, cada momento, etcétera, etcétera, Ujú. y necesitamos estetizarlo y vendérselo a otros, primero. O segundo, como modos de simplemente expresión de frustración, de ira, de rabia, ¿verdad? De Ujú. pasiones, digámoslo así, por decirlo con un filósofo, Catarsis. tristes, empequeñecedoras, ¿verdad? Efectivamente, ese no va a ser un camino por el cual podamos articular mejores conexiones y mejores diálogos, Sí. digamos, ciudadanos. Sin embargo, las redes sociales tienen muchas otras Francis- opciones, y no lo digo yo, sino que ya están de facto llevándose a cabo, ¿verdad? Sí. Iniciativas que permiten, mira, nosotros no Francisco. podemos estar en la calle, no podemos conversar. Entonces, Ujú. ahí hay iniciativas que permiten justamente articular ideas. Sí, eso te iba a preguntar, porque se nos acaba el tiempo, pero una última reflexión. Esa triangulación, digamos, del momento de crisis o de cambio que estamos viviendo, sumado al rol de las redes sociales y lo que hace la pandemia, ¿tú crees que puede generar un círculo virtuoso desde ese punto de vista, por lo que puede suplir las redes sociales respecto al contacto físico o en vivo, o es más bien un problema? Yo creo que esa es la oportunidad y eso es como hay que aprovecharlo. Las cosas son también lo que hacemos un poco con Ujú. ellas, ¿no? Evidentemente tienen sus sesgos, que Ujú. duda cabe que las redes sociales no son neutras, sobre todo las dominantes, tienen un sesgo particular y un sesgo muy comercial, pero claramente se ha visto que pueden ser usadas en otras dimensiones. Por eso yo vuelvo al Sí. punto, ¿no? Creo que es necesario desde muy jóvenes educar en la ciudadanía virtual también, no solo la ciudadanía, digamos, normal, digamos, habitual, tradicional,
sino que en la escuela hay un elemento de pensamiento crítico que esté también orientada a saber usar las redes sociales y los medios virtuales en general, en los que los chicos crecen sin ninguna, digamos, extrañeza, sino que están absolutamente embebidos ahí, para generar justamente esos espacios y para poder hacer una lectura crítica en el sentido de ver las posibilidades, ¿verdad?, que tienen las redes sociales y el espacio virtual en general. Bien. Francisco, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en CNN Chile. Muy amable. Un placer. Mucho gusto. Bien, un momento complejo, desafiante también, por cierto, que nos invita a reflexiones más profundas, con esa mirada de largo plazo que quizás, dada la urgencia de la pandemia, dada la incertidumbre que ha generado también, se nos ha quitado en el contexto de las medidas que se han ido implementando y de la pérdida, en algún sentido también, de ciertas esperanzas en el corto plazo, un escenario más sombrío que de alguna forma nos puede hacer un poco más escépticos también sobre lo que viene hacia adelante.